¿Cómo está la gente linda? ¿Cómo está la gente linda? ¿Quieren jugar un poquitico de ajedrez conmigo? Tengo algunos comentarios sobre Hitler, el fascismo, Europa. Pero bueno, aquí también está mi mesa de entrenamiento, lo estoy invitando. Hola, Delfino Delfino, ¿cómo estás? Un beso grande para ti. Algunos comentarios sobre Hitler, la Segunda Guerra Mundial y otras mediocridades de izquierda, si me lo permiten, si no se ponen bravos los fundamentalistas de izquierda. Pero bueno, quería compartirles aquí este tablero de ajedrez donde yo he aprendido... ay, Dios mío, esto no se puede ver. Esto no se puede ver. No cojan lucha con eso es tremenda perra basura. Es la tarjeta esta que te mandan. No se lee bien ahí. La tarjeta esta que te mandan de la Republican National Committee para el Election Year 2018. Orlando Pardo, Charter Member. Al final lo que te mandan es a pedir dinero. Te mandan una carta para que tú le pagues dinero a Donald Trump. Como es lógico, ¿no? Porque cada cual apoya a su candidato, pero bueno, yo no puedo pagarme ni a mí mismo que le voy a pagar a Donald Trump. Pero bueno, ahí tengo la tarjeta, caballero. Estamos ya hablando con ustedes un ratico sobre el post que puse. Hola, Braulio, ¿cómo estás? Un abrazo. El post que puse ahora mismo en Facebook, ¿no? Y quería hacerle una pequeña reflexión porque he notado a título de amistades, enemistades, broncas en las redes sociales, personas que uno conoce en la calle, en la academia norteamericana, en el aula, un colega, en Twitter, en Facebook, por supuesto. Incluso hay chistes al respecto, ¿no? Cuando empieza una discusión, cuál de los dos oponentes en la discusión primero va a usar la palabra "tú eres un fascista". ¿Cuál de los dos discutidores o polemistas, el primero que diga "tú eres un fascista"? Bueno, pues acaba la discusión, se pierde y ese queda descalificado porque el que le dice fascista al otro también es un intolerante y está de alguna manera rompiendo el diálogo. En fin, quería hacer una pequeña reflexión histórica al respecto, ¿no? Porque es un tema a veces cómico, a veces triste, verdaderamente. Quería recomendarles también un libro. Hola, Graciela, qué lindo verte. Quería recomendarles un libro que se llama Shall We Defend the Nazis? Or Should We Defend the Nazis? O sea, un libro sobre la libertad de expresión y el pésimo estado de la libertad de expresión hoy por hoy en la academia norteamericana, la intolerancia, el fanatismo, la corrección política. Y este libro que se llama "Debiéramos defender a los nazis" reflexiona sobre una serie de términos, ¿no? Muy serios en la política, en la ley norteamericana, en la institucionalidad, en la práctica de los medios y en la práctica de la academia. Pero bueno, el tema que quería... Graciela, ¿cómo vas a decir eso? Que si no apoyas a la izquierda pasa fijo a ser un nazi. Óyeme, un beso grande. Jesús, saludos, hermano. Quería hacer esta pequeña reflexión porque se está usando, ya les he dicho que muchas veces hasta un chiste, ¿no? El primero de los dos polemistas que se pone bravo: "You can't say that. No puedes decir eso. You shouldn't. You are talking like a Nazi. Nazi." ¿Y esa histeria? Y esa histeria. Primero que todo, primero vamos a hablar brevísimamente de nazi. Todos sabemos lo que significa el término. Es un término positivo, doblemente positivo ser un nazi. Significa que eres nacionalista, que defiendes tu país, y significa que eres socialista, que no crees en la lógica del Estado capitalista y en el libre mercado. O sea, los nazis son dos veces positivo de acuerdo a la izquierda, aunque ahora hayan virado la tortilla, querida Graciela, ¿no? Nacionales y socialistas, un partido por supuesto que se opuso a los comunistas, pero que tenían la misma base común de apropiarse de todo el Estado, de destruir completamente la economía libre, los restos de democracia y por supuesto la individualidad, estableciendo en ambos casos un partido único que se iba a erigir en el partido del todo. Ya no es un partido, ya no es una parte, sino un todo, por lo tanto es un totalitarismo. Y ahí está el libro maravilloso de Hannah Arendt, que se llama Los orígenes del totalitarismo. Pero nazismo, vamos ahora a hablar de fascismo. Italia estaba en una situación terrible cuando aparece el movimiento fascista de Mussolini, y lo mismo, fascio. ¿Qué significa fascio? Ahora es como decir una ofensa, ¿no? Maricón, hijo de puta, los términos derogatorios sexuales o derogatorios raciales, ¿no? Fascia. Los españoles que no saben ni leer ni escribir, con perdón de los españoles que me están viendo, los españoles que no saben ni leer ni escribir, dicen fascia. No saben ni lo que significa fascia. Primero que todo, la palabra fascismo
viene di fascio di combattimento. Fascio, que es como un fascio, un haz, una red de ortigas o de hierbas juntas, y que tienen que estar juntas, porque si no están juntas, las destruye el enemigo exterior y el enemigo interior. O sea, fascismo viene de una palabra que significa unidad, y ese es el puño alto que levanta la izquierda norteamericana, que levanta los movimientos minoritarios norteamericanos, que levanta el castrismo, el puño en alto, y por supuesto la consigna de que sin unidad no hay revolución, sin unidad no hay socialismo, que es la consigna cubana, la consigna del Partido Socialista Unido de Venezuela. La unidad, el nacionalismo y el socialismo, todos son fascistas, todos se oponen al capitalismo, simplemente se ha hecho como un jueguito de opuestos para entretenernos a ti y a mí, para perder el tiempo tú y yo discutiendo que yo soy de derecha, tú eres de izquierda, que el fascismo es de derecha, que el comunismo es de izquierda. Es falso. Ambos son movimientos de izquierdas que no creen en el individuo, que creen en la masa totalitaria, totalizada por el Estado total y totalitario, por supuesto. Si después se devino en un antisemitismo, los campos de concentración que hubo en Siberia, en Polonia, en Alemania, en Austria, eso no tiene la mayor importancia. Eran regímenes criminales, como régimen criminal era Japón, como régimen criminal es Irán, como régimen criminal es Corea, como régimen criminal es Cuba, como régimen criminal... O sea, eso no tiene importancia. Como incluso le dicen régimen criminal a Estados Unidos por lo que ha pasado con el Holocausto, la situación racial, la situación de los nativoamericanos, en fin, los crímenes de lesa humanidad los cometen todos los gobiernos. Y esa tontería de que el fascismo es malo, me gustaría explicarles que en los años 30 la fascinación del fascismo en los Estados Unidos era solamente superada por la fascinación del comunismo en los Estados Unidos. Leni Riefenstahl, una de las propagandistas, filmmaker, o sea, directora de cine, fotógrafa, artista de moda, aliada de Hitler, como ministro de Cultura prácticamente de Hitler, pues Leni fue invitada por Walt Disney y estuvo en Hollywood y recorrió los Estados Unidos. O sea, mientras el pueblo alemán ya comenzaba a sufrir la represión y se aniquilaban todos los partidos políticos en Alemania, Estados Unidos estaba lleno de una izquierda que amaba el movimiento fascista. Allá fueron los poetas norteamericanos, que todos eran anticapitalistas y todos eran de izquierda. Allá fueron los poetas norteamericanos como Ezra Pound a Italia, y Ezra Pound trabajó en Italia durante años, transmitiendo en la radio, explicándole al pueblo europeo que no se dejaran engañar por el capitalismo norteamericano, explicándole al pueblo europeo, Ezra Pound, poeta norteamericano, que no se dejaran engañar por las libertades que ofrecía América, porque la única libertad posible era con el Estado total. Dentro del Estado, todo, decía Mussolini. Fuera del Estado, nada, decía Mussolini. Ni siquiera vamos a citar a Fidel Castro, que dentro de la revolución todo, fuera de la revolución nada, eso no tiene importancia. Fidel Castro no fue más que ni siquiera pupilo, fue no le quiero quitar porque fue un criminal importante, ¿no? Pero fue un epígono que no tuvo teoría propia. O sea, fue un epígono que ya cuando él entra a la escena, ya está dividido el mundo en esos dos fascismos, un fascismo malo y un fascismo bueno. ¿Por qué el fascismo malo era el fascismo malo? Porque ya había perdido la guerra. Porque los Estados Unidos mataron a decenas de miles de inocentes en Japón. Niños, mujeres, ancianos que no habían participado de la guerra y fueron asesinados por las 2 bombas atómicas. Porque se había perdido una guerra, un fascismo aliado de Estados Unidos, aliado de la cultura de izquierda norteamericana, aliado de Moscú. Berlín era el eje aliado de Moscú. Hubo un pacto secreto para dividirse y conquistar la estúpida, demacrada, decadente cultura democrática y burguesa y capitalista de Europa, que además no tenía ni siquiera moral para combatir y no tenía ni siquiera comida, no tenía ni siquiera líbido sexual para combatir. Por eso el fascismo fue una gran fascinación de izquierda. No hubo un solo intelectual en el siglo XX que no fuera fascista. Hoy
todos los congresos intelectuales son antifascistas. Hoy todos los analfabetos, como Maduro, que no es una persona que no ha leído ni un libro, pues hablan del fascismo. Todos los analfabetos que sí leyeron libros, como Fidel Castro, hablan de fascismo, el fascismo chileno. El pobre Pinochet, que no sabía ni qué coño era el fascismo, le dijeron que era un fascista solamente porque fue anticomunista y solamente también, por supuesto, porque cometió crímenes de Estado para poder erradicar el comunismo de Chile, como lo estaban imponiendo violentamente. Entonces, bueno, para terminarle la idea, Camilo Venegas, qué lindo verte, compadre. Un abrazo grande, yo te admiro muchísimo. Ya de paso que estoy mirando los comentarios, un abrazo a Bárbara, a Alexei, como siempre. Ada, mi corazón es tuyo. Solamente para terminar la idea, irnos rápido, porque no podemos hacer como Rodiles, no podemos estar hablando tanto tiempo. No le digan esto a Rodiles, déjenla correr. No podemos estar hablando tanto tiempo. Solamente, caballeros, no nos dejemos engañar. Muchas veces una ironía dice, ¿qué cosa es un idioma, un lenguaje? ¿Y qué cosa es un dialecto? No, un dialecto se habla por 3.000. No. Los lenguajes son dialectos con ejército, con imperios que han conquistado el mundo. El latín es un dialecto, tanto como el suajilí. Pero el latín conquistó el mundo porque tenía un ejército, el ejército generó una cultura, la cultura generó una ley, la ley generó una civilización. El inglés es hoy un lenguaje y lo hablamos todo porque hay un ejército, una estructura, una institucionalidad, una civilitud, una democracia y también una cosa mala dentro de la democracia, una violencia, etcétera, etcétera. El suajilí pues no lo es porque los ejércitos no pudieron defender el idioma, no pudieron reproducirse más en esta especie de darwinismo lingüístico y bueno, pues lo mismo pasa con el fascismo. Basta leer el libro de Sudoplatov, recomiendo el libro de la gente de la KGB, el fin, bueno, aquí está Graciela, muchísimas gracias, El fin de la inocencia, recomiendo El fin de la inocencia de Stephen Koch por la editorial Alianza, pueden leerlo en los comentarios, pero también recomiendo el libro de Sudoplatov, Sexto, tienes cara de Sudoplatov, un abrazo mi hermano, te estoy viendo Danilo. Y Santi, también un abrazo grande. El libro de Sudoplatov, que es un agente de la KGB, y cómo los agentes de la KGB trabajaban con Alemania, con las, no sé si decirle la Gestapo o las SS, o sea, la policía secreta, probablemente la Gestapo alemana, para negociar la división de Europa, para ver cómo iban a matar a los polacos, cómo se iban a dividir los estados bálticos, cómo iban finalmente en algún momento a darle el gran golpe que había que darle a Inglaterra y eventualmente a los Estados Unidos, pero Estados Unidos podía esperar, porque no era más que un país del lado de allá del mar, y lo importante era conquistar Eurasia, como dice George Orwell en su novela, y después de conquistar Eurasia, pues ir a por los negros y por los árabes, que sería conquistar África. Después de eso, Estados Unidos no tendría ninguna posibilidad de resistir en un continente lleno de dictadura, lleno de corrupción, donde prácticamente Estados Unidos era un país aislado. Pero bueno, volvemos al tema para irme ya y mandarles un gran abrazo a todos. No se dejen chantajear, porque eso es lo que quiero decir. No quiero dar lecciones de historia, yo de historia no sé nada. No se dejen chantajear cuando la izquierda histérica, fascistoide o obamista les dice, estás hablando como un fascista, como si estás hablando lo peor de lo peor. Sí, soy fascista porque soy de izquierda. Puedes decirle sin ningún complejo. O mejor no le digas nada porque es un ignorante. Le puedes decir, el fascismo no es malo. El fascismo fue un movimiento popular que salvó de la hambruna y que salvó de la inflación y del estrangulamiento económico al que habían sometido a Alemania. El fascismo no es malo. El fascismo ahora lo hicieron malo porque Estados Unidos decidió combatir con la Unión Soviética. Estados Unidos decidió defender al comunismo, o sea, al fascismo comunista, en contra de Alemania por determinadas consideraciones históricas, incluido el hecho de que la presión procomunista dentro de Estados Unidos efectivamente fue mucho más fuerte que la presión profascista. Pero en ambos casos la izquierda defendió tanto a Hitler como a Stalin. Al que nunca defendieron es al establishment norteamericano. Nunca se defendió. Y pueden googlear, por ejemplo, en la conferencia del Partido Comunista de los Estados Unidos, que como se llamara en ese momento, pues se hacían conferencias en los años finales de los años 30 y principios de los 40, donde se defendía abiertamente a Stalin como parte del Partido Comunista de la Unión Soviética. Y también les puedo mostrar fotos
de cómo los activistas de izquierda, los activistas sociales en los años 30 decían que era un error hacer la guerra contra Hitler, porque hacer la guerra contra Hitler era de alguna manera empoderar a la democracia y al capitalismo norteamericano, y Hitler y sobre todo Mussolini, el fascista italiano, estaban ensayando un modelo alternativo de democracia. Un modelo alternativo que no era como la democracia decadente y representativa de los Estados Unidos y corrupta que dependía del dinero. Estaban ensayando un modelo verdaderamente popular, como es la democracia en Cuba, como es la democracia en Venezuela, ¿verdad? Como es la democracia en Nicaragua hoy o en China. O sea, la izquierda siempre defendió al fascismo. Cuando tuvieron que quitar las manos porque se produjo la traición mutua que se hicieron Hitler y Stalin para romper la alianza de izquierda nacional, socialista, soviética, stalinista, cuando los dos fascismos se fajaron entre ellos, bueno, pues el nombre fascista comenzó a ser malo en toda la cultura occidental, y el nombre de comunismo o estalinismo comenzó a ser finalmente bueno en toda la cultura occidental, incluido en España. Pero no nos tenemos que llamar a engaño. Estamos hablando, y para eso hay que leer a Hannah Arendt, de dos totalitarismos, dos partidos únicos, dos estados totales, dos individuos sin derechos individuales inalienables concedidos por Dios, dos estados, de hecho, que han sustituido el lugar de Dios. Cuando en las redes sociales te digan que tú eres un supremacista blanco porque estás a favor de Donald Trump y por lo tanto tú eres un fascista, amigo, amiga, sonríe, dale bloqueo y no le responda, porque ya has hablado con Orlando Luis Pardo Lazo. No le responda porque estás hablando con un analfabeto funcional. Y los Estados Unidos de América, desde el Congreso hasta las escuelas primarias, hasta la academia norteamericana, con PhD, está llena de analfabetos funcionales. Gente que no tienen cabeza, gente que tienen cabeza nada más para defender al castrismo continental. Por ejemplo, y con esto me despido, lo prometo, cuando se leen a una serie de teóricos latinoamericanistas muy famosos, con premios y con grandes prestigios de izquierda, te dicen que lo que existió en la Unión Soviética no era comunismo. El socialismo nunca ha sido llevado a la práctica. Lo que existía en la Unión Soviética era un error humano que devino en un sistema con algunas ventajas y con desventajas, pero que el verdadero socialismo con rostro humano está todavía por llevarse a cabo en las Américas, y el experimento chavista de alguna manera absorbió estas teorías de Cornejo Polar, de Canzlini y de tantos otros teóricos de la izquierda, algunos vivos, algunos muertos, algunos norteamericanos, incluido el lingüista Chomsky, y pues se empezó a pensar que en el siglo XXI era posible construir el verdadero socialismo de rostro humano, que Chávez le dio por llamarle el socialismo del siglo XXI, que es como decir, ¿qué coño va a ser? No va a ser del siglo XXII ni del siglo XIX, ¿no? Claro que del siglo XXI, el socialismo, pues socialismo, punto. Pero bueno, ese nombrecito pues también podríamos nosotros con ironía, para despedirnos con un gran beso y un abrazo, decir, ¿por qué no darle una segunda oportunidad al fascismo? Ahora a la seguridad del Estado que corte esto y que lo repitan, no importa, yo no les tengo miedo, no les tuve miedo en Cuba, no les tengo miedo aquí. ¿Por qué no darle una segunda oportunidad al fascismo? Porque el fascismo no implica necesariamente algo malo o algo criminal. Eso fue un error de Hitler, eso fue un error del emperador Hirohito en Japón, eso fue un error de Benito Mussolini en Italia, eso fue un error de Franco en España. El fascismo es una teoría también, y tiene teoría como el Capital, como el Manifiesto Comunista, y el fascismo puede ser un movimiento popular, nacionalista, socialista, de izquierda, que también se merece el fascismo una oportunidad en el siglo XXI. Tremendo comentario, hoy les puse lo que le puse. Les mando un beso muy grande, 40, 50 personas que me vean, suficiente tribuna, suficientes hombres para hacer la revolución de una derecha decente, de una derecha que no se deja confundir. La democracia es una cosa y el totalitarismo es siempre la misma mierda y la misma violencia, y todos los totalitarismos son de izquierda. No hay, las dictaduras son de derecha y de izquierda, pero los totalitarismos todos son fascistas y todos son de izquierda. Si no, pregúntense ustedes por qué la palabra comunista ya no es un insulto. ¿Por qué la palabra comunista ya no es un insulto? ¿Por qué los partidos comunistas y los emblemas comunistas son legales en Estados Unidos y en Latinoamérica y en muchísimos países de Europa hasta muy recientemente?
¿Por qué los emblemas del comunismo, que son idénticos en rojo y negro a los emblemas del fascismo, por qué los emblemas del comunismo son legales y los emblemas del fascismo no son legales? ¿Por qué los partidos comunistas son legales y yo no puedo organizar mi partido fascista, quiere decir un partido socialista de izquierda, para organizar al pueblo desde la base y tomar el poder y tener un solo partido que controle a toda la población, que convierta a la población en una masa y que abrogue, o sea, que destruya los derechos del individuo? Eso es el socialismo. Sin embargo, el socialismo es legal. Es legal incluso en Corea del Norte, que el presidente Trump está reconociendo y legitimando ahora a Kim Jong-un como fascista de Corea del Norte, como mismo Obama quiso reconocer a Castro. No nos vamos a dejar engañar ni con Trump ni con nadie, ni con Trump ni con nadie. Pero si por casualidad, por haber votado contra la Hillary Clinton, te dicen fascista, mi hermano, ponte en remojo, porque lo que están diciendo es que usted es un tronco de socialista. Los socialistas diciéndole fascista a algo que es lo mismo que es un tipo de socialismo. No le hagan caso. No le hagan caso. Mantengan el espíritu de la libre expresión, de la libre asociación, del libre mercado, del libre pensamiento. Ejerzan ese derecho que nos da la única constitución libre que yo considero que existe en el mundo, y no se pongan a discutir con las personas de izquierda. De las personas de izquierda no se sale. El debate con las personas de izquierda es confuso, trae al diablo, trae algo demoníaco, ciertamente, y eventualmente lo que provoca es este diferendo entre fascista y esas palabras que no significan nada, cuando en realidad todos ellos son unos totalitarios. No estoy criticando a la izquierda democrática, estoy criticando a la izquierda que quiere destruir al sistema capitalismo y democrático. Un abrazo grande, recuerden, pónganlo por ahí, el fascismo fue bueno, tan bueno como el comunismo es hoy. Un abrazo grande, viva la libertad, viva Cuba y Venezuela libres. Los quiero, chao, chao. Mierda que hablo. Chao.